Entonces, vamos a arrancar por este. Acá nos dan esta transformación lineal que va de los polinomios de grado 2 en los polinomios de grado 2 y nos dan los transformados de la base canónica. Y el transformado de x a la 2 está dado por un parámetro, entonces b un número real. Y lo que queremos encontrar son los valores de b para los cuales t queda diagonalizable. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a calcular el problema característico de la transformación y ahí sacamos cuáles pueden ser los valores propios. Y vemos qué pasa. Entonces vamos a ver la base canónica, que es 1x cuadrado. Y acá tenemos los transformados, ¿no? El transformado de 1 es 4 más 4x2. Entonces las coordenadas en la base canónica del transformado de 1, ¿cómo nos van a quedar? 404. 404. Ahí está. Después el transformado de x es menos 1 más 2x menos 3x cuadrado. Entonces sus coordenadas en la base canónica tendrían a ser menos 1, 2, menos 3. Y después el transformado de x2 es b, así que sus coordenadas en la base canónica van a ser b0, 0. Bien, entonces ahora que tenemos las coordenadas de los transformados de la base canónica, podemos construir la matriz asociada en la base canónica. ¿No? Lo que hacemos va a ser colgar estos 4 vectores. Estos 3 vectores. Entonces la primera columna nos va a quedar 4, 0, 4, después menos 1, 2, menos 3, y después b, 0, 0. Bien, entonces vamos a calcular el problema característico, que lo que vamos a calcular es el determinante de esta matriz menos lambda por la identidad. O sea, si podés no bajes tanto o subí un poco y se toca. Ah, sí, sí. ¿Querés muy rápido? Cállate. Entonces, el problema característico va a ser el determinante de la matriz asociada menos lambda por la entidad. Que eso nos va a quedar... Va a ser el determinante de esta matriz. 4 menos lambda, menos 1, b, 0, 2 menos lambda, 0, y 4 menos 3 menos lambda. Entonces, este determinante lo podemos calcular desarrollando por esta fila, que tiene dos entradas que son 0, entonces nos va a quedar más sencillo. Vamos a desarrollar por esta fila. Entonces, esta es la entrada 2, 2, así que esta tiene que ser con un más. Entonces, esto nos va a quedar 2 menos lambda por determinante de la complementaria, que vendría a ser 4 menos lambda de 4 y menos lambda. Y acá nos queda un determinante 2 por 2, así que hacemos este por este menos este por este. Entonces eso nos va a quedar lambda cuadrado menos 4 lambda menos 4b.
¿Está bien esto? Medio raro. Está bien. Se puede parecer. Entonces, bueno, acá ya tenemos una raíz, que es 2. Entonces vamos a ver qué pasa con esto de acá. Entonces, el discriminante de esto, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser b cuadrado 16 menos 4b, o sea, más 16b. Entonces, ¿ahora qué pasa según cuánto vale b? ¿No? Por ejemplo, raíces complejas, ¿cuándo nos van a aparecer? Si es mayor a -1. Si es... Si 16 más 16b es negativo, Ahí está. entonces el b tiene que ser negativo. Ahí está, el b tiene que ser menor que -1, ¿no? Si te queda 16 más 16 por b y b menor que -1 te va a quedar negativo. Entonces, si b es menor que -1, entonces este delta queda menor que 0, y por lo tanto el problema característico tendría dos raíces complejas. ¿Y esto qué implica con respecto a si la transformación es diagonalizable o no? Para que una Que transformación lo sea complejo sería diagonalizable. diagonalizable. Claro, fíjense que acá estamos trabajando en los polinomios a coeficientes reales. O sea, este es un espacio vectorial real. Y para que esta transformación sea diagonalizable, todos los valores propios, digamos, todas las raíces del polinomio característico tienen que estar en el cuerpo. Porque si no están en el cuerpo ya no son valores propios, ¿no? Porque todos los valores de esta transformación, todos los valores propios de esta transformación van a ser números reales. Entonces acá les sale que el polinomio característico tiene dos raíces complejas. Estas raíces no van a poder ser valores propios. Entonces t no va a quedar diagonalizable. T no es diagonalizable porque dos raíces del polinomio característico no están en el cuerpo. De xt no están en R, que es el cuerpo que corresponde al espacio vectorial que estamos trabajando. Entonces, si tienen raíces que no están en el cuerpo, automáticamente ya no es diagonalizable. ¿Sí? Porque en realidad el único valor propio va a ser el 2 que sale de acá, pero este 2 tiene multiplicidad algebraica 1, porque es raíz con multiplicidad 1. Entonces, su espacio propio asociado a 2 va a tener dimensión 1. Y eso es todo lo que van a tener de vectores propios. O sea, nunca van a poder construir una base que esté totalmente formada por vectores propios. Y si no pueden hacer eso, entonces no es diagonalizable. ¿Sí? Este es el 13. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque acá no es diagonalizable.
Bien. Entonces ahora, si B es mayor estricto que -1, ¿ahí qué pasa? Ahí sí es analizable porque tiene 3 raíces También puede ser reales. 0. Ya, por eso pusimos el estricto. Así el caso donde el discriminante te da 0 lo miramos aparte, porque hay una raíz doble, hay que tener más cuidado. Pero si es mayor estricto que -1, entonces ahí sí, el discriminante es el delta es positivo. Y acá tendríamos 3 raíces reales distintas. Que habría que ver que el 2 no se repite. Por eso hubiera estado bueno hacer acaso igual a -1 primero. Vamos a hacer -1 primero, así ese caso ya queda mirado. Vamos a ver, si B es igual a -1. Entonces, bueno, acá este delta va a ser 0. Entonces, este polinomio de acá, esta parte, va a tener una raíz doble. Pero vamos a mirar cómo queda esto. Entonces, el polinomio característico tendría que ser 2 menos lambda cuadrado menos 4 lambda y más 4, creo, ¿no? Sí. Entonces, esto de acá, ¿qué nos va a dar? Este de acá es 2 menos lambda al cuadrado. O lambda menos 2, mejor dicho. Entonces esto nos va a quedar 2 menos lambda a la 3. O sea, acá ¿qué pasa? La única raíz del problema característico es 2, que es un número real, pero acá ahora es raíz triple. El único valor propio de t es 2. Y 2 es raíz triple del problema característico, o sea que la multiplicidad algebraica de 2 es 3. Entonces, para que t sea diagonalizable, ¿qué tendría que pasar con el subespacio propio asociado a 2? Tiene La que tener dimensión dimensión 3. Bien de 3. Ahí está, exacto. Para que t sea diagonalizable, el subespacio propio asociado a 2 tendría que tener dimensión 3. Para que se tiene que cumplir que la dimensión del subespacio propio asociado a 2 sea 3. O otra forma de decir lo mismo es que la multiplicidad geométrica de 2 sea 3. Sí, la multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio. O sea, esto de acá lo definimos como esta dimensión. Entonces vamos a ver qué dimensión tiene el subespacio propio asociado a 2. Entonces buscamos la dimensión del subespacio propio asociado a 2. Entonces, ¿qué pasa? Un polinomio P va a estar en el subespacio propio asociado a 2 si se verifica esto, ¿no? Que las coordenadas de P sean solución de este sistema. Coordenadas en la base canónica de P sean 0, 0, 0.
Entonces vamos a mirar qué pasa con el sistema homogéneo dado por esta matriz. Entonces venimos para acá, reemplazamos el lambda con 2, y vemos de resolver el sistema homogéneo. Entonces eso nos va a quedar. Dos menos 1, y acá estaba b, pero ahora b vale, ¿cuánto vale b? Menos 1. Sí. B vale menos 1. Después la segunda fila va a ser 0, 0, 0. Y después la tercera va a ser 4 menos 3 y menos 2. Tomamos b igual a menos 1 porque estamos mirando ese caso. Dijimos que cuando b valía menos 1, ahí era que 2 es raíz triple del problema característico. Estamos viendo que para que sea diagonalizable tenemos que calcular la dimensión del subespacio propio asociado a 2, y tiene que ser 3. Si no es 3, entonces este no es diagonalizable. Vamos a mirar este sistema homogéneo. Entonces lo podemos escalarizar, podemos hacer la fila 3 menos 2 por la fila 1. Y acá hacemos la fila 3 menos 2 fila 1. Esto va a quedar 0 menos 1 y 0. Entonces, las coordenadas del polinomio P las podemos escribir como un vectorcito ABC. Entonces, si pasamos de la matriz ampliada al sistema, esto nos va a quedar 2A menos B menos C igual a 0, y después menos B igual a 0. Entonces, de repente B no es una buena letra porque tenemos el otro B. ¿Es confuso que esté este otro B acá? ¿Lo cambio o...? No, déjale. Sí. Entonces acá nos queda B igual a 0. Y si venimos para acá, con B igual a 0, nos va a quedar que 2A es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Si un polinomio P está en el subespacio propio asociado a 2, entonces sus coordenadas, las coordenadas en la base canónica de P, escribimos ABC, ¿cómo van a quedar? Esto va a quedar A, después B vale 0 y C es 2A. Entonces, si P está en el subespacio propio asociado a 2, ¿cómo va a ser P? Vamos a tomar coordenadas a la menos 1 de esto. O sea, vamos a hacer la combinación lineal en la base canónica con estos coeficientes. Y eso nos va a A quedar... más 2ax cuadrado. Ahí está, exacto. 2x cuadrado. Y acá podemos sacar el a factorizando para afuera y nos va a quedar a 1 más 2x cuadrado. Entonces lo que dijimos es, si un polinomio P está en el subespacio propio asociado a 2, entonces P va a ser múltiplo de este polinomio. O sea que este polinomio va a ser una base para el subespacio propio asociado a 2.
1 más 2 más 2. O sea que la dimensión del subespacio propio asociado a 2 nos va a quedar 1 y por lo tanto T no es diagonalizable. ¿No? Porque en una base van a poder tener a lo más un vector propio. No tienen suficientes como para completar una base. T no es diagonalizable. Profe, como había una fila de cero, ¿ya podíamos ver quién era diagonalizable? La fila de ceros ¿O podía ser que fuera igual? Aunque podría ser, claro, si fuera, si está, claro, vos para que sea esto diagonalizable tienes que tener rango 0. Sí, con el rango ya lo habíamos sacado antes, sin calcular la dimensión, porque esta matriz no va a tener rango 0 ni a palo. Porque aunque esta fila fuera múltiplo, igual te quedaría esta fila de acá, así que rango 1 vas a tener. Así que sí, lo habíamos sacado así también. Para que sea diagonalizable tiene que tener rango 0. Digo, en este caso porque vos querés que para que sea diagonalizable su espacio propio tiene que tener dimensión 3. Y el rango de esta matriz lo que te da es la dimensión de la imagen. Y los que son vectores propios son los que están en el núcleo. Entonces, para que el núcleo tenga, digamos, el núcleo de esta transformación es exactamente el subespacio propio asociado a 2. Entonces, para que el núcleo de esta transformación tenga dimensión 3, como estás haciendo una transformación que va de los polinomios de grado 2 en los polinomios de grado 2, la imagen tiene que tener dimensión 0. O sea que la matriz asociada a esta transformación tiene que tener rango 0. Porque si la matriz asociada tiene rango 0, entonces el núcleo tendría dimensión 3. Y si el núcleo tiene dimensión 3, quiere decir que su espacio propio asociado a 2 tiene dimensión 3. O sea que ahí sería diagonalizable. Entonces el rango de la matriz es igual a la dimensión de la imagen. Sí, exacto. Buenas. Entonces sí, podemos haberlo sacado de a una, mirando la matriz. Bien. Entonces el caso que nos faltaba era B mayor que menos 1, ¿no? Sí, ahí está. Entonces si B es mayor que menos 1, este discriminante de acá va a dar positivo. Entonces, esta parte del problema característico va a tener dos raíces distintas. Que además van a ser distintas de 2, porque para que aparezca el 2 tendría que ser este discriminante igual a 0. O sea, tendría que ser, el B tendría que ser menos 1, para que acá no salga un 2 factorizando. O para que acá salga 2 como raíz, mejor dicho. Entonces, si el discriminante es positivo, esta parte del problema característico tiene dos raíces reales distintas. Y después tenemos el 2, que ya sabemos que es raíz, o sea, ahí tendríamos tres raíces reales distintas. Y si tenemos tres raíces reales distintas, ¿qué podemos concluir? Ahí ya es diagonalizable porque cada una puede tener un vector propio y ahí ya tenés tres vectores, ya es diagonalizable. Ahí está, impecable. Si B es mayor que menos 1, entonces el problema característico tiene tres raíces reales distintas.
¿no? Cada una con multiplicidad algebraica 1. Entonces la dimensión del subespacio propio asociado a cada uno va a ser 1. Entonces podemos agarrar un vector propio asociado a cada uno, van a ser LI, porque son valores propios distintos, y tenemos una base. Y una base de vectores propios. Entonces al final solo queda diagonalizable cuando B es mayor estricto a menos 1. Si es igual a menos 1 o más chico, no es diagonalizable. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? En este caso no precisamos hacer más, porque al vos decir que tenés 3 raíces reales distintas, automáticamente te va a quedar diagonalizable, porque vos podés agarrar un vector propio asociado a cada uno de estos valores propios, ponele que lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son los valores propios. Entonces si vos agarrás b sub 1, vector propio de lambda 1, después b sub 2, vector propio de lambda 2 y b sub 3, vector propio de lambda 3, y agarrás este conjunto que es b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Entonces este conjunto va a ser LI porque son valores, están asociados a valores propios distintos. Entonces si vos tenés dos vectores asociados a valores propios distintos, van a ser LI, sí o sí. Entonces este conjunto es LI y son 3 vectores. Y como la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3, esto de acá es una base. Es base, vamos a ponerle P. Es base de los polinomios. No me acuerdo qué notación no tenía. Creo que era así. Y es una base que está formada por vectores propios. Si vos mirás la matriz asociada en esta base, de B en B, te va a quedar así. ¿No? El primero es el asociado a lambda 1, después lambda 2, lambda 3. O sea que ahí encontrás una base que está formada por vectores propios, entonces en esa base la matriz asociada te queda diagonalizable. Entonces si vos tenés un espacio de dimensión n y encontrás n valores propios distintos, es diagonalizable, al tiro, ya no tenés que mirar nada más. Cuando hay que entrar a mirar las dimensiones de los subespacios propios, es cuando tenés menos valores propios que la dimensión del espacio. Porque ahí tenés que ver si te alcanzan los vectores propios como para formar una base. Pero si tenés la misma cantidad de valores propios que la dimensión del espacio, y ya sabés que puedes formar una base. Agarras un vector asociado a cada uno y ya está, tenés una base. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces íbamos a hacer el 15, me parece, ¿no? Sí.
Entonces, acá tenemos un espacio vectorial real, que es de dimensión finita, y tenemos una transformación de B en B que tiene tres valores propios, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces ahora sabemos que t es igual a t a la 3, y queremos ver cuáles son los valores propios. Entonces vamos a tomar lambda, un valor propio, sea lambda, valor propio de t, y b, un vector propio asociado a lambda. Entonces, como ves un vector propio asociado a lambda, t de b, esto va a ser lambda por b. Y después, si queremos calcular t a la 3 de b, ¿esto qué nos va a dar? T de B. Ahí está, esto va a ser t de t de t de b. Y creo que me faltan paréntesis, sí. Entonces, como ves un vector propio, esto de acá es lambda b. O sea que esto va a ser t de lambda b. Y tal, lambda lo sacamos para afuera, y esto va a ser lambda t de t de b. Y nuevamente esto de acá es lambda por b. Porque es un vector propio. Entonces sacamos el lambda para afuera, y esto nos va a quedar lambda cuadrado t de b, y tal, nuevamente esto de acá es lambda por b. Así que esto va a ser lambda a la 3 por b. Pero nuestra hipótesis es que t es igual a t a la 3. Nuestra hipótesis, t de b es igual a t a la 3 de b. O sea que este lambda por b es igual a lambda 3 a la b. Lambda por b es igual a lambda 3 a la b. Ahí está, entonces lambda tiene que ser igual a lambda a la 3. ¿Sí? Porque b dijimos que era un vector propio, entonces no es 0. Ahí está, y las posibles soluciones para esto son -1, 0 y 1. Para lambda son -1, 0 y 1. Y después están puestos en orden, ¿no? Ahí está, o sea, lambda 1 va a ser -1, lambda 2 va a ser 0 y lambda 3 va a ser 1. Tenemos lambda 1, -1, lambda 2 es 0 y lambda 3 es 1. Después, en la segunda parte nos dicen, primero probar que este vector de acá está en su espacio propio asociado a -1. Un medio de t cuadrado b menos un medio t de b. Queremos probar esto. Que este vector de acá está en su espacio propio asociado a -1. Entonces, si queremos probar que este vector está en su espacio propio asociado a -1, ¿qué tendríamos que hacer? Queremos ver que si calculamos t de este vector, nos tiene que dar menos este vector. Queremos ver que
Ahí está. Una forma de verlo sería calcular el transformado t cuadrado de b menos 1 t de b, y ver que esto da menos 1 medio t cuadrado de b menos 1 medio t de b. ¿No? Una forma sería, si yo calculo el transformado de este vector y me da menos el vector, quiere decir que este vector es un vector propio asociado a menos 1. Y la otra forma sería evaluar la transformación t más la identidad en este vector, y ahí nos tendría que dar 0. ¿Sí? Estas son dos formas de ver lo mismo, ¿no? Si se cumple esto, quiere decir que este vector está en el núcleo de t más la identidad. Y si está en el núcleo de t más la identidad, quiere decir que está en su espacio propio asociado a menos 1. ¿Sí? ¿Queda claro lo que tenemos que ver? Ah, en esta parte, una vez que encontraste los valores propios, que dijimos que eran menos 1, 0 y 1, te pide probar que este vector de acá está en su espacio propio asociado a menos 1. Entonces, para chequear que ese vector está en su espacio propio asociado a menos 1, lo que vamos a hacer es calcular el transformado y ver si el transformado es menos este vector. Entonces vamos a calcular esto. Vamos a hacer t de 1 medio t cuadrado de b menos 1 medio t de b. Entonces acá vamos a usar que t es una transformación lineal. Entonces esto va a ser t de 1 medio t cuadrado de b menos t 1 medio t de b. Entonces nuevamente, como es lineal, los 1 medio los vamos a sacar para afuera. Esto va a ser 1 medio t a la 3 de b menos 1 medio t cuadrado de b. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué podemos usar? ¿No? Porque fíjense que queremos como que recuperar este vector de acá. Queremos ver que t de este vector es menos este vector. Y quitar el 3 y t. Ahí está, t a la 3 es t. Entonces esto va a ser 1 medio t de b menos 1 medio t cuadrado de b. Que es justamente el opuesto de este. Eso te queda menos 1 medio t cuadrado de b menos 1 medio de t de b. O sea que efectivamente este vector es un vector propio asociado a menos 1. 1 medio t cuadrado de b menos 1 medio t de b pertenece a S menos 1. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Profe, nosotros utilizamos que t a la 3 es t de b por lo que habíamos probado en la parte 1, ¿no? Sí, porque te lo dan como hipótesis. Te dicen que sabiendo que t es igual a t a la 3. Ah, ¿y por qué después pasa a ser el opuesto? Ah, porque una vez que estás acá, este t a la 3 de b lo puedes escribir como t de b, entonces te queda 1 medio t de b menos 1 medio t cuadrado de b. Y el vector que tenés acá es justo al revés, es 1 medio de t cuadrado menos 1 medio de t. Así que este de acá es el opuesto de este. O es menos este.
O si no, puedes pensar como acá sacas un menos factorizando para afuera y te aparece menos un medio t cuadrado menos un medio t, que es justo el vector que tenías acá. Ahí va, esa parte se entendió mejor. Bien. Gracias. De repente hacemos la b, por lo menos. Entonces, en la b querés ver que b menos t cuadrado de b está en su espacio propio asociado a lambda 2, y lambda 2 era 0, ¿no? Sí. Entonces queremos ver que b menos t cuadrado de b menos t cuadrado de b pertenece al subespacio propio asociado a 0. O sea, lo que queremos ver es que si calculamos la imagen de este vector, nos tiene que dar 0. Queremos ver que t de b menos t cuadrado de b es igual a 0. Entonces vamos a calcular. Entonces, como t es lineal, esto lo vamos a escribir como t de b menos t a la 3 de b. Pero ya dijimos que t es igual a t a la 3. Entonces esto va a ser como escribir t de b menos t de b, que es 0. Entonces efectivamente b menos t cuadrado de b es un vector propio asociado a 0. ¿Sí? No sé si quieren hacer la parte C, que es parecida. La parte C es bastante similar a la A, ¿no? Sí, antes la hacemos iguales. Rápido. Acá es que un medio t de b más un medio t cuadrado es un vector propio asociado a 1, ¿no? Sí. Un medio t de b, esto me parece un 2, entonces vamos a calcular la imagen. Para que esté en el subespacio propio asociado a 1, la imagen tiene que ser el mismo vector. Vamos a hacer t de un medio t de b más un medio t cuadrado de b. Entonces de nuevo usamos que t es lineal y esto nos va a quedar un medio t cuadrado de b más un medio t a la 3 de b. Pero t a la 3 es t de b, así que esto va a ser un medio t cuadrado de b más un medio t de b. Entonces el transformado de este vector es sí mismo, es el mismo vector. Entonces, efectivamente, un medio t de b más un medio de t cuadrado de b está en el subespacio propio asociado a 1. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? T a la 3 es igual a t, este acá.
Ahora 3 es igual a t. Profe, a mí no me quedó claro cómo hizo en la parte A de S de -1, abajo del todo, cuando hizo, ahí va, ahí en el último es igual. Acá cuando sale este menos para afuera, Dice, sí. lo puedes pensar como que sacas un menos factorizando de cada término. Eso, este término lo pensás como que es menos menos un medio TdB, y pues acá tenés menos un medio. Entonces cuando sacas un menos para afuera, te queda, a ver, te lo escribo en el otro orden. Buenas. Si sacas un menos para afuera, entonces para que te quede este un medio TdB, acá tienes que tener menos un medio TdB. ¿No? Si cuando lo multiplicas con este menos, te queda este término de acá. Y después acá sí tienes que tener más un medio t cuadrado de b. Así cuando lo multiplicas con este menos, te queda este menos acá. Ah, buenas. Y acá sí está en otro orden, pero sigue siendo lo opuesto de esto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda antes de pasar a la parte 3? Profe, una pregunta. Calculando el t, nosotros estamos calculando la imagen de la transformación, digamos. Sí, acá lo que calculas es la imagen de este vector por la transformación t. Ahí está. Y al vos probar que la imagen de este vector por t es menos el vector, ahí justamente estás probando que este vector es un vector propio asociado a -1. Porque el transformado por t te da menos el vector. Bárbaro. Entonces en la parte 3 nos piden probar que B lo podemos escribir como suma directa de los tres subespacios propios. Esperemos. Eso es porque si tenemos 3 valores propios, entonces vamos a tener 3 vectores propios, y esos 3 vectores propios van a ser base de B, ¿no? El tema es que no sé, si fuera un espacio de dimensión 3, ahí sí. Es justo lo que decís. Ah, no Pero sabemos eso. acá, no, B es dimensión finita, pero no sabes cuánto. Ah, está. Pero si B fuera dimensión 3, ahí sí, es justo lo que vos decís. Entonces, esto de la suma directa, ¿qué quiere decir? Hay que chequear dos cosas. Creo que suma directa creo que lo dieron en el teórico, pero en el práctico no hicimos nada de suma directa. Creo que ese fue el tema. Pero Diego lo dio su suma directa. Pero sí, vemos lo que quiere decir. Básicamente quiere decir que si tenés un vector B que está en B, entonces puedes componer como algo en este subespacio, más algo en este subespacio, más algo en este subespacio. El primer punto sería, si
B está en B, entonces B se puede escribir como un W1 más un W2 más un W3, donde W1 está en S1, W2 está en el subespacio propio asociado a lambda 2, y W3 está en el subespacio propio asociado a lambda 3. Ahí está, y además queremos que esta descomposición sea única. La descomposición del primer punto es única. Y esto de que la descomposición sea única, lo aseguramos pidiendo que las intersecciones de estos subespacios sean nulas. Puse dos veces W2. W3. Bien, bien. O sea, lo que queremos es que haya una única forma de escribir B como algo en S lambda 1, más algo en S lambda 2, más algo en S lambda 3. Exacto, y pedir que esta descomposición sea única es equivalente a pedir que las intersecciones entre estos subespacios sean vacías. Y esto es lo mismo que pedir S lambda 1 intersección S lambda 2 igual a 0, S lambda 1 inter S lambda 3 igual a 0, y S lambda 2 inter S lambda 3 igual a 0. Entonces, para poder decir que B se descompone como esta suma directa, hay que chequear dos cosas. Hay que chequear que cualquier vector que está en B lo podemos descomponer así, como suma de tres vectores, uno acá y uno acá. Y además tenemos que ver que la intersección de estos subespacios es solo el vector nulo. ¿Sí? Entonces vamos a chequear eso. Bueno, hay una de estas dos condiciones que está medio gratis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos subespacios de acá son subespacios propios de valores propios distintos, ¿no? Tienen el subespacio propio asociado a -1 y este el subespacio propio asociado a 0. Pero no hay ningún vector, aparte del vector nulo, que pueda ser un vector propio asociado a -1 y asociado a 0. Después acá pasa lo mismo. Este es el subespacio propio asociado a -1 y este es el subespacio propio asociado a 1. Pero no hay ningún vector, aparte del vector nulo, que pueda ser asociado a 1 y asociado a -1. Vamos a escribirlo bien. Entonces vamos a checar que las intersecciones tienen que ser solo el vector nulo. Entonces vamos a agarrar un vectorcito B que pertenece a la intersección. Y queremos ver qué es el vector nulo. Entonces, que esté en la intersección quiere decir que está en el subespacio propio asociado a -1. O sea que T de B es igual a -B. Y después, que esté en el subespacio propio asociado a 0, quiere decir que T de B es igual a 0. Entonces tenemos T de B es igual a -B, pero T de B es igual a 0 también. O sea que tenemos 0 es igual a T de B es igual a -B, o sea que B es 0. Y, o sea, básicamente no puede tener un vector que sea un vector propio asociado a dos valores propios distintos. Y por eso es que la intersección de estos subespacios propios siempre les va a dar solamente el vector nulo.
Si miramos esta otra, por ejemplo, S lambda 1, intersección S lambda 3. Acá, ¿qué pasa? Si agarramos un vector que está en la intersección, entonces, como está en el subespacio propio asociado a -1, vamos a tener que T de B es igual a menos B. Y si está en el subespacio propio asociado a 1, entonces T de B es B. Pero entonces tenemos que menos B es igual a T de B, que es igual a B. O sea que B es igual a menos B. Y por lo tanto B tiene que ser 0. ¿Sí? Y con el tercero les va a pasar lo mismo. O sea, nunca van a poder tener un vector, aparte del vector nulo, que sea un vector propio asociado a dos valores propios distintos. ¿Sí? Por eso es que los subespacios propios solamente se intersectan en el vector nulo. No tienen ninguna otra intersección. Sí, eso se ve, ¿Quedan convencidos de eso? Bien, bien, perfecto. Entonces, esta parte que de la descomposición es única, ya la tenemos. Entonces vamos a mirar qué pasa con esto. O sea, queremos agarrar un vectorcito cualquiera que esté en B y escribirlo como algo en S lambda 1, más algo en S lambda 2, más algo en S lambda 3. Entonces, para eso podemos usar estos vectores de acá. ¿No? Porque ya tenemos este vector que está en S lambda 1, este vector que está en S lambda 2, y este vector que está en S lambda 3. Entonces vamos a fijarnos qué pasa si sumamos estos tres vectores. O sea, lo que queremos es, vamos a agarrar sea B en B cualquiera, y lo queremos escribir como esta suma. B es igual a W1 más W2 más W3, con W1 en S lambda 1, W2 en S lambda 2, y W3 en S lambda 3. Entonces vamos a usar los vectores de la parte anterior. Vamos a hacer la suma y vemos qué pasa. Entonces vamos a hacer un medio de t cuadrado b menos un medio t de b más b menos t cuadrado de b más un medio t de b más un medio t cuadrado de b. ¿No? Fíjense que este vector de acá está en S lambda 1. Este de acá está en el subespacio propio asociado a lambda 2, y este de acá está en S lambda 3. ¿Y esto qué nos da? A ver, tenemos un medio t de b, acá tenemos menos un medio t de b, y acá un medio t de b. Así que este se va con este. Y después tenemos un medio t cuadrado más un medio t cuadrado. Esto nos va a dar t cuadrado, y acá está menos t cuadrado. Así que estos tres términos de acá se cancelan. Y lo único que sobrevive es b. O sea que escribimos b como algo en S lambda 1, más algo en S lambda 2, más algo en S lambda 3. O sea que la descomposición sería esta. Este de acá es el W1, este de acá es el W2, y este de acá el W3. En conclusión lo que tenemos es esto. Tenemos que B es igual a W1 más W2 más W3, donde W1 es igual a un medio t cuadrado de B menos un medio t de B,
que este pertenece a S lambda 1. Después W2 es B menos T cuadrado de B, que pertenece a S lambda 2. Y W3 es 1 medio T de B más 1 medio T cuadrado de B. Y este pertenece a S lambda 3. Así que ahí tenemos la descomposición que queríamos. Y además es única por lo que discutimos acá, de que la intersección de dos subespacios es solamente el vector nulo. Entonces, B se descompone como esta suma directa. S lambda 1 más S lambda 2 más S lambda 3. Profe, una pregunta. Sí. Pero no sería 0 veces S lambda 1 más 1 vez S lambda 2, o no es así. ¿Cómo? No me quedó. Claro, porque cada uno pertenece a un subespacio de lambda distinto. Sí. Y no sé si se pone tipo como coordenadas, como el primer valor, el segundo y el tercero, o se pone solo la suma. Ah, cuando lo miras acá, acá lo estás mirando como este espacio vectorial es igual a este. Y Claro. digamos, cada uno de estos es un subespacio vectorial. Entonces los coeficientes ya los tenés, ya están ahí. No tenés que poner ningún coeficiente. Claro. O vos sabés que cualquier vectorcito que está en B va a ser algo acá, más algo acá, más algo acá. ¿No? Y esos algo pueden ser con algún múltiplo. Claro, ahí está. Pero vos Vale. para descomponerlo como suma, lo que tenés que probar es que si vos agarras cualquier vector acá, lo puedes escribir como algo acá, más algo acá, más algo acá. Y para que además sea suma directa, lo que precisas es que la descomposición sea única. O sea, que haya una única forma de, si yo te doy un B, que lo escribas como algo acá, más algo acá, más algo acá. Y esa unicidad la aseguras pidiendo que la intersección 2 a 2 de estos subespacios sea solamente el vector nulo. Perfecto. Profe, otra pregunta antes Vale. que avance. Con respecto a la intersección de S lambda 2 con S lambda 3, Sí. tú lo que estás tomando, digamos, son las condiciones que tiene cada S lambda, ¿no? Ahí está. El S lambda 2. Y en el, Vamos a acá. Si vos agarras un B que está en la intersección, para que esté en la intersección tiene que estar en los dos. O sea, vos de acá sacás que B está en S lambda 2 y B está en S lambda 3. Y ahora usas la condición. Que B esté en S lambda 2, lambda 2 era 0, ¿no? Así que vas a decir. iba a decir las condiciones, a ver si las sé. Que en S lambda 2 el vector tiene que ser menos, el T tiene que ser menos el vector. En ese lambda 2, el lambda 2 era 0, creo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde está? Acá. Ahí está, el lambda 2 es 0. Entonces, para estar en ese lambda 2, lo que tiene que pasar es que T de B sea 0 por B, o sea que sea 0. Voy a escribir acá. Lambda 1 era menos 1, lambda 2 es 0, y lambda 3 es, voy a escribir 3. Es 1. Es 1. Ahí está. Entonces, si vos estás en ese lambda 2, quiere decir que estás en el subespacio propio asociado a 0. O sea que T de B tiene que ser 0 por B, o sea que es 0. Claro. Y después cuando estás en el lambda 3, estás en el subespacio propio asociado a 1. O sea que T de B es B. Tiene que ser 1. Es B, digo. Claro. Y ahora si juntas estas dos cosas, te queda que 0 es igual a T de B, pero T de B también es igual a B. O sea que 0 es igual a B.
Y ahí sacás que B tiene que ser el vector nulo. Bárbaro. Gracias, profe. Y después, ¿cómo sigue esto? Hasta ahora hay que probar que T es diagonalizable. Exacto. Entonces hay que probar que T es diagonalizable. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a ver que con la suma directa, ¿qué pasa? Esta es la parte, ya no me acuerdo. No te cuento. Entonces tenemos esta descomposición de acá. Queremos ver que T es diagonalizable. Ahí está. Exacto. Como B es S lambda 1 más S lambda 2 más S lambda 3, lo que pasa es que la dimensión de B es igual a la dimensión de S lambda 1 más, más normal ahora, más la dimensión de S lambda 2 más la dimensión de S lambda 3. Ahí está, exactamente. Entonces, si agarramos una base de S lambda 1, una base de S lambda 2 y una base de S lambda 3 y las juntamos, va a ser una base de B. Si tomamos pensando qué nombre ponerle esto. Vamos a ponerle B1 hasta Bn. Base de S lambda 1, después W1 hasta Wm, base de S lambda 2, y después, tal vez poner U, no es un letra ideal, pero tal, hasta UK, base de S lambda 3. Entonces, si tomamos estas bases y las juntamos, entonces B, que sea B1, Bn, W1, Wm, U1, UK, esto va a ser una base de B. Y es una base que está formada completamente por vectores propios. Es una base de B formada por vectores propios. Y tal, si tenemos una base que está formada por vectores propios, entonces T es diagonalizable. ¿Sí? Pero el argumento fuerte que estamos usando acá es que si tenemos que B se descompone como esta suma directa, entonces si agarramos una base para cada uno de estos tres subespacios y la juntamos, eso nos va a dar una base para B. ¿Sí? Siempre que tienen suma directa pasa eso. Pueden agarrar una base para los subespacios que están sumando, la juntan y eso les da una base para el subespacio grande, que es la suma de todo. Y la última parte, ¿alguna duda de esta parte antes de mirar la última?
Acá, si la dimensión de B es 4, hallar las posibles matrices diagonales asociadas a T. ¿Qué pasa? Claro, acá va a depender de la dimensión que tengan estos subespacios. Ahí está, exacto. Uno de los valores propios va a tener multiplicidad geométrica 2. Exacto. No sabemos que cada uno de estos subespacios por lo menos dimensión 1 tiene. Pero además tiene que haber uno que tenga dimensión 2. Entonces puede ser que este tenga dimensión 2, que este tenga dimensión 2, o que este tenga dimensión 2. Acá tenemos que la dimensión de B es igual a 4. Entonces hay tres posibilidades básicamente. Acá sería que la dimensión de S lambda 1 sea 2, la dimensión de S lambda 2 sea 1, y la dimensión de S lambda 3 sea 1. Entonces acá la matriz diagonal asociada va a quedar así. Va a ser lambda 1, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y el resto todos ceros. Y acá los lambdas los podemos reordenar, pero básicamente va a ser la misma forma diagonal. A menos de reordenar los vectores de la base. Entonces a veces está la convención de poner los valores propios en orden, de más chico a más grande, como para así decir que la forma diagonal es única. Ah, los lambda los teníamos, podemos ponerlo así directamente. Porque el lambda 1 era menos 1. Menos 1, menos 1, 0 y 1. Entonces vamos a ponerlo bien. Entonces está así, a menos de reordenar la base, en este caso la forma diagonal te queda así. Entonces, para mí contar esta ya alcanza. Profe, después puede pasar que la dimensión de ese lambda 2 sea 2 y ahí cambia todo, Está, ¿no? acá tenés. Opa. El otro caso sería que la dimensión de S lambda 1 sea 1, la dimensión de S lambda 2 sea 2, y la dimensión de S lambda 3 sea 1. Entonces acá, la forma diagonal va a quedar así. Hasta el menos 1, que va a aparecer una vez. Después el 0 va a aparecer 2 veces. Y después el 1, que aparece una vez. Y después el último caso sería que ese lambda 1 y ese lambda 2 tengan dimensión 1 y ese lambda 3 tenga dimensión 2. 1, dimensión de ese lambda 2 es 1 y la dimensión de ese lambda 3 sea 2. Entonces acá la forma diagonal nos quedaría así. El 1 aparece una vez, digo, el menos 1 aparece una vez, el 0 aparece una vez y después el 1 aparece 2 veces. Ya después completamos todo con ceros. Entonces los tres casos serían básicamente estos. Después pueden reordenar los elementos de la diagonal, pero
pero los tres casos son estos. Claro, con los casos donde la multiplicidad geométrica es 2, ya está, en realidad son todos, porque cada uno de estos subespacios va a tener por lo menos dimensión 1. Entonces este tiene por lo menos dimensión 1, por lo menos dimensión 1 y por lo menos dimensión 1. Pero después vos querés que la suma de las dimensiones de estos tres subespacios sea la dimensión del espacio B, que es 4. Entonces vos querés que la dimensión de este, más la dimensión de este, más la de este sea 4. Entonces la única posibilidad es que uno tenga dimensión 2 y los otros dos tengan dimensión 1. Y no puede haber ninguno que tenga dimensión 3, porque entonces tendría que haber otro que tiene dimensión 0, pero eso no puede ser. Todos los subespacios propios tienen que tener por lo menos dimensión 1. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá. ¿Cuál otro me habían dicho? Me habían dicho otro. Creo que era... sí. Este creo que era el 9C que me habían dicho de hacer. Y la parte 2 del 17. Bien. No sé cuál prefieren hacer, si quieren hacer el 9. Pero igual tenemos tiempo para hacer los dos. ¿Por cuál quieren arrancar? ¿Por el 9 o por el 17? Vamos a mirar el 9 primero y después hacemos el 17. Profe, consulta, ¿esta clase la sube ahora cuando termine? Sí, Bárbaro, a gracias. veces tarda un rato en subirse, porque se queda ahí procesando y no quiere hacer nada, pero sí, hoy la subo, en cuanto me deje. Entonces, 9C. Entonces queremos encontrar los valores reales de A y B para que esta matriz sea diagonalizable. Entonces vamos a calcular el primer característico y vemos en función de A y B cómo vemos qué pasa. Entonces calculamos el primer característico de C. Esto va a ser el determinante de C menos lambda por la identidad. Esto va a ser el determinante de menos lambda 0, 1, 0, B menos lambda 0 y A menos lambda. Entonces esto lo podemos desarrollar por la... Un 0 acá. Ah, buenas. No sé por qué me lo salté. Entonces, esto lo podemos desarrollar por la segunda fila o la segunda columna, que es donde hay más ceros. Entonces eso nos va a quedar. Esta es la entrada 2, 2, así que es positivo, va a quedar más. B menos lambda por el determinante de la complementaria, que va a ser menos lambda 1 a menos lambda.
Entonces esto va a ser P menos lambda y acá A más lambda cuadrado. ¿No sería lambda al cuadrado menos a? Sí. Lambda al cuadrado menos A. Ahí está. Estamos en el 9C. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a mirarlo, no sé si mirarlo todo en R o todo en C. Vamos a mirarlo en R, como que el cuerpo es R. O sea, raíces complejas no nos interesa. Entonces acá hay B, que es una raíz, y después más menos raíz de A. Bueno, hay que ver los casos, ¿no? Por ejemplo, Si es R, A no puede ser negativo. sí, si es R no puede ser negativo. Vamos a mirarlo en R. Lo miramos en R. Entonces, si A es negativo, menor que 0, entonces acá tendríamos dos valores reales, dos raíces complejas, entonces no queda diagonalizable. Tiene dos raíces complejas. Entonces C no es diagonalizable. Después, ¿qué pasa si claro, si vos tenés acá que el A es negativo, entonces esto acá va a quedar lambda cuadrado más un número real positivo. Entonces las raíces van a ser complejas. Y si estás en el cuerpo, que son los reales, si estuviéramos en el cuerpo, que son los complejos, no hay problema. Pero lo estamos mirando en R. Pues lo podemos mirar en C. Pero si el cuerpo que tomas son los reales, entonces las raíces complejas del problema característico no te sirven, porque los valores propios tienen que estar en el cuerpo. Entonces, si vos tenés dos raíces complejas, automáticamente no es diagonalizable, porque estamos en R. Después, ¿qué pasa si... vamos a mirar los casos donde se hacen cero aparte. Está, si A es igual a 0 y B es igual a 0. Acá el único valor propio sería 0. Porque acá el problema característico quedaría menos lambda a la 3. O sea que el único valor propio es 0. Entonces habría que ver la dimensión. Para que C sea diagonalizable, ¿qué tendría que pasar con la dimensión de su espacio propio?
Ahí está, las multiplicidades tienen que coincidir. Entonces, si 0 tiene multiplicidad algebraica 3, para que sea diagonalizable tiene que tener multiplicidad geométrica 3. O sea que la dimensión de su espacio propio asociado a 0 tendría que ser 3. Pero, ¿qué pasa? Vamos a agarrar esta matriz, reemplazamos lambda con 0 y vemos qué pasa. Y ahí B con 0. Entonces al final nos va a quedar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. O sea que el sistema homogéneo nos quedaría así. Entonces la dimensión del subespacio propio asociado a 0, ¿cuánto va a ser? 2. 2, ahí está. Lo pueden mirar como mirando el rango, esta matriz tiene rango 1, entonces el núcleo tiene dimensión 2, y el núcleo es justamente el subespacio propio asociado a 0, o si no lo pueden mirar con las soluciones, digamos, si el vector es x y z, entonces el x les va a quedar libre porque toda esta columna es 0, el y les va a quedar libre porque esta columna es 0, pero después el z va a tener que valer 0 siempre. Entonces tienen dos que están libres, x e y después el z que tiene que valer 0. Entonces la dimensión de su espacio propio asociado a 0 es 2, y por lo tanto C no es diagonalizable. Bien, entonces después, ¿qué más? Vamos a mirar ¿qué pasa si A es igual a 0? Vamos a agarrar B distinto de 0 y A igual a 0. B distinto de 0, A igual a 0. Entonces acá el polinomio característico, de C, perdón, vendría a ser lambda cuadrado por B menos lambda. Entonces acá tenemos dos valores propios. C tiene dos valores propios. 0 con multiplicidad algebraica 2, porque es raíz doble, y después B con multiplicidad algebraica 1, porque es raíz simple del polinomio característico. Entonces, para que C sea diagonalizable, ¿qué tendría que pasar? Sí, con B no pasa nada raro, ahí está. Con B no pasa nada raro porque tiene dimensión algebraica 1, va a tener dimensión multiplicidad geométrica 1, ya está. Pero el 0 tiene multiplicidad algebraica 2. Entonces, para que sea diagonalizable, la multiplicidad geométrica de 0 tiene que ser 2 también. O sea, la dimensión del subespacio propio asociado a 2, asociado a 0, tiene que ser 2. Para que C sea diagonalizable, la multiplicidad geométrica de 0, que es la dimensión del subespacio propio asociado a 0, tiene que ser 2. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, agarramos esta matriz y acá tenemos que A vale 0 y después lambda vale 0. Entonces, esto nos va a quedar 0, 0, 1, 0, el B está acá, ¿no? B, 0, y después 0, 0, 0. Entonces, la dimensión del subespacio propio asociado a 0, ¿cuánto va a quedar? 1. 1, está. Porque se iluminan con el rango, esta matriz tiene rango 2, o sea que el núcleo tiene rango 1, o si no,
el X es libre, pero Y, Z los dos tienen que valer 0. O sea que esto tiene dimensión 1, y por lo tanto, C no es diagonalizable. Y después, ¿qué casos nos faltan? A mayor que 0, creo, ¿no? Y nada más. A menor que 0 lo hicimos, los 2 igual a 0 lo hicimos. B distinto de 0, A igual a 0 lo hicimos. Entonces lo que nos falta es A mayor que 0. Ah, si A es igual a B cuadrado. A cuadrado menos B diferente de 0 y A mayor que 0. Ahí está. Entonces vamos a agarrar A mayor que 0 y distinto de B cuadrado. Y A distinto de B cuadrado. Porque si A fuera B cuadrado, entonces las raíces de esta parte serían B y menos B. O sea, ahí tendríamos B raíz doble. Y ahí voy a entrar a mirar la dimensión. Entre el subespacio propio asociado B. Entonces, si A es mayor que 0 y B distinto de B cuadrado. Entonces, el problema característico nos va a quedar bueno. Espérame un segundito. Ahora sí. Entonces acá estamos haciendo A mayor que 0 y distinto de B cuadrado. Entonces el problema característico nos quedaría B menos lambda, lambda cuadrado menos A. Entonces acá tendríamos tres raíces reales distintas. C tiene tres valores propios distintos. B, raíz de A y menos raíz de A. Entonces acá tres valores propios distintos, diagonalizable. Bien. Entonces el caso que nos falta sería A mayor que 0 igual a B cuadrado. Y A igual a B cuadrado. No lo hicimos el lunes este. Creo que íbamos a hacer alguno del 9, pero al final no lo hicimos. Entonces, en este caso, el problema característico sería B menos lambda y lambda cuadrado menos B cuadrado. Entonces, los valores propios serían tenemos B con multiplicidad geométrica algebraica, con multiplicidad algebraica 2, y después menos B con multiplicidad algebraica
1. Entonces, para que sea diagonalizable, la multiplicidad geométrica de B tendría que ser 2. La multiplicidad geométrica de B, que es lo mismo que la dimensión del subespacio propio, tendría que ser 2. Entonces, ¿cómo nos queda la matriz? Entonces acá estamos reemplazando el lambda por B y A es B cuadrado. Entonces esto queda menos B, 0, 1, 0, 0, 0, B cuadrado, 0 y menos 1. Entonces, ¿acá qué pasa? Así, subo. Por ahí o subo un poco más. No, un poquito menos, un poquito menos. Ah, bien. Está ahí. Ya saqué captura. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá va a depender de cuánto vale B. ¿Qué pasa? Porque estas dos filas, ¿cuándo estas dos filas serían iguales? O digamos, o se cancelan, digamos, cuando las sumamos. B tendría que valer 1, ¿no? Así nos queda menos 1, 1, está, y acá 1 menos 1. Entonces, si B vale 1, si B es igual a 1, entonces esto va a quedar menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1. En este caso, esta fila es múltiplo de esta, entonces la dimensión del subespacio propio asociado a B, que acá va a ser asociado a 1, ¿cuánto va a quedar? 2. 2, ahí está. Que es justo lo que precisamos para que C sea diagonalizable. O sea, en este Pero caso, no puedes multiplicar directamente la primera fila por menos B. si multiplicas la primera fila por menos B, te queda... Claro, acá te va a quedar menos B y menos 1. Me perdí. Ese menos 1 ahí abajo, ¿de dónde salió? Este de acá, Sí. este salió... Porque no sería en la No, creo que diagonal agarré otra menos B. matriz. Ahí salió un despelote acá. Claro, acá Sería menos agarramos B. lambda igual a B. Ahí está, es menos B. Sí, 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 toda la razón. Por eso puedes multiplicar por menos Ahí B está, y ahí está, ya ahí está, ahí está. te queda dimensión 2 directamente. Está, impecable, bien, bien, bien. Ahora sí. Entonces sí, esta fila, si la multiplicamos por menos B, nos da esto. Exacto. Así que independientemente de cuánto valga B, esto va a tener dimensión 2. Sí. La dimensión de SB es igual a 2. ¿De dónde saqué ese menos 1? Bien. Ahí está, sí, esta fila es menos B por esta, entonces esta matriz de acá tiene
rango 1, por lo tanto el núcleo tiene rango 2. O sea, el subespacio propio asociado a B tiene dimensión 2. Entonces C es diagonalizable. ¿Sí? Ahora sí, ya no. Esto no sería todo un mismo caso donde A es mayor que 0. Sí, al final queda el mismo caso. Si A es mayor que 0, es diagonalizable. Sí, todo este de acá. Solo que acá tienen 3 valores. Cuando A es distinto de B cuadrado, tienen 3 valores propios reales distintos. Y cuando A es igual a B cuadrado, tienen solo 2 valores propios. Pero en los dos casos queda diagonalizable. Ah, sí, sí, sí. Acá esto lo pueden escalerizar. Entonces, esta matriz la pueden escribir como la primera fila la Menos multiplican por B. menos b, esto queda b cuadrado, 0, 1, 0, y acá b cuadrado, 0, menos b. Esto es la fila 1 por menos b. Menos b, fila 1. Y acá menos b. Entonces acá suman y tal. Les va a quedar b cuadrado, 0 menos b. Tal, es que esta fila de 0 y acá todo 0 también. Y esto de acá es la fila 3 menos la fila 1. Entonces, ¿qué pasa? Si un x y z está en el subespacio propio asociado a B, si x y z está en el subespacio propio asociado a B, entonces x y z va a ser solución de este sistema homogéneo, ¿no? De este de acá. Entonces, b cuadrado por x menos b por z es igual a 0. Entonces, por ejemplo, pueden decir que bx es igual a 0. ¿No? Ahí está. Entonces, un x y z están en su espacio propio asociado a B si x y z es x, y después bx. Ya, separamos todo lo que tiene y, todo lo que tiene x, y esto nos va a quedar x, 1, 0b, más y, 0, 1, 0. Entonces, estos dos vectores generan el subespacio propio asociado a B, pero como son LI, son una base. Base de SB tendría que ser 1, 0b y 0, 1, 0. Y ahí nos queda dimensión 2. Y al final, ¿cuántos casos quedaron? Creo que A menor que 0, los dos igual a 0, B distinto de 0, A igual a 0, A mayor que 0 y distinto de B cuadrado, y A mayor que 0 y hay 5 casos.
Bien, ¿preguntas hasta acá? El 17, sí. Entonces, era la parte 2 que íbamos a mirar, ¿no? Sí. No sé si quieren que hagamos las cuentas de ver si T es diagonalizable o como que lo asumimos y seguimos adelante. Espera, porque... ¿Está al revés esta matriz? Porque esto tendría que ser la matriz asociada a T, ¿no? En la base canónica. Pero están puestas en las filas en vez de las columnas. Pero si ahí multiplicas un vector x y z, ¿no te queda transformado? Parece que sí. Pero si multiplicas por el 1, 0, 0, por ejemplo, te queda... Está bien, te queda 0, 0 menos Bueno, 2. está bien. Sí, está bien, no sé qué, lo estaba mirando al revés, no dije nada, no me hagas caso. Me confundí las X con las no sé qué hice. Está. Entonces, la matriz asociada a T en la base canónica. Apreciamos los transformados del 1, 0, 0, que acá tienen X igual a 1, y después y Z igual a 0. Entonces esto va a ser 0, 0, menos 2. Después el transformado de 0, 1, 0. Esto va a ser menos 7, 4 y 1. Sexta, no sé qué me rayó. Y después T de 0, 0, 1. Esto va a ser 1, 0, 3. Entonces la matriz asociada va a ser colgar esto. Nos va a quedar 0, 0, menos 2, menos 7, 4, 1, 1, 0, 3. Entonces, cuando prueben que T es diagonalizable, no sé si quieren hacer las cuentas, pero si T es diagonalizable, entonces esta matriz va a ser semejante a la forma diagonal. Le vamos a poner A a esta matriz, así no tenemos una notación tan pesada. Entonces, como T es diagonalizable, bueno, lo que hay que probar, entonces les va a quedar que A va a ser P a la menos 1 de P, donde D es la forma diagonal. Donde D es diagonal. Básicamente la D va a ser la matriz asociada a T en la base formada de vectores propios, y P a la menos 1 van a ser las matrices de cambio La de base. matriz de cambio de base. Ahí está, exacto. Y la D la escribimos así. Que pueden ser iguales, ¿eh? No. Esos son los tres valores propios, pero pueden ser iguales. No sé cuáles son. Digo, así miramos la parte
La parte 2. Entonces, en la parte 2 nos piden calcular esta matriz elevada a la n, o sea, a la n. Pero hacer a la n es lo mismo que hacer esto de acá a la n. O sea, hacer p a la menos 1 de p a la n. Pero si desarrollamos esto, ¿cómo queda? Esto es p a la menos 1 de p, después p a la menos 1 de p, p a la menos 1 de p, etc. P a la menos 1 de p. Y esto de acá, esto es la identidad, ¿no? Porque es p por p a la menos 1. Esta de acá es la identidad. Esta de acá también, p por p a la menos 1, la identidad. Entonces todas estas p's que están adentro, digamos, se van a cancelar todas. Y al final nos va a quedar d por d por d por d n veces. O sea que esto vendría a ser p a la menos 1, d a la n por p. O sea que al final lo que hay que calcular es esta matriz a la n. Pero esta es una matriz diagonal. A los valores propios son 2, 1, 4, vamos a ponerlos. 2, 4. Así no queda tan... Pero este d a la n es una matriz diagonal, ¿no? O sea, acá estaremos haciendo esta matriz a la n. ¿Y esta matriz a la n qué va a dar? Ahí está, las entradas de la diagonal elevadas a la n. Si d es 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4, entonces d a la n les va a quedar 2 a la n, 0, 0, 0, bueno, 1 a la n, 0, y 0, 0, 4 a la n. Porque vamos a hacer al cuadrado para ver lo que pasa. 2, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, fíjense qué pasa. Hacemos esta fila por esta columna. Esta nos va a quedar 2 por 2 y después todo el resto 0 por 0. O sea, acá nos va a ser con 4. Y después esta fila por esta columna nos va a dar 0, porque hacemos 2 por 0 y después 0 por 1. Y lo mismo, esta fila por esta columna nos va a dar 0, porque es 2 por 0 y después 0 por 4. Así que esto va a ser 0, 0. Después cuando hagamos esta fila por la primera columna nos va a dar 0, porque tenemos 0 por 2 más 1 por 0. Pero cuando hagamos la segunda fila por la segunda columna, y nos va a quedar 0 por 0, 1 por 1, 0 por 0. O sea, ahí nos va a quedar 1. Y después esta fila por esta columna nos va a volver a dar 0. Y después está la última fila por la primera columna, nos va a dar 0, porque es 0 por 2, y después 4 por 0. Y lo mismo esta fila por esta columna. Pero cuando hagamos la tercera fila por la tercera columna, ahí sí va a estar el 4 por 4. O sea que esto va a ser 0, 0, 16. Y después si siguen multiplicando va a pasar lo mismo, como que solo las entradas que están en la diagonal se multiplican entre sí y después todo el resto con los ceros se hace 0. Bueno, perdón por el bochinchi. Igual creo que estamos sobre la hora igual. Así que... Entonces al final cuando quieren hacer esta matriz a la n, lo que tienen que hacer es d a la n y después multiplicarlo por p a la menos 1 y p. No, sí, tienen que conseguir p y p a la menos 1 que van a ser las matrices de cambio base. Y después lo multiplican por esta d a la n. Sí.
Y para la parte 4, ah, está, en la parte 4 es lo mismo, exacto. Ah, le pusimos A, que es el mismo nombre que tiene acá. Sí. Ahí es lo mismo. Vieron que para la inversa pasa lo mismo. Sí, a la menos 5 te debe dar medio. Pero sí. Porque esta cuenta que hicimos acá, si n es un número negativo, anda bien también. Les va a dar lo mismo. Porque vieron que cuando hacen la inversa de un producto, como que las dan vueltas, las intercambian las matrices del lugar. Pero ahí se arregla todo igual. Porque digamos, intercambian esta con esta, tomando las inversas, y después... ahí está, también lo pueden hacer a la 5 y después tomar la inversa. Sí. Y si quieren la inversa de una diagonal también es fácil. Agarran los inversos de cada entrada de la diagonal y ya les queda la inversa. Pero creo que dejo de grabar, no sé si tienen alguna pregunta.